Padre, este es un domingo más en el que estamos en tu casa y nos disponemos para recibir la palabra que tienes para nosotros. La bendecimos, Señor, y te pedimos que nosotros seamos bendecidos con ella. Gracias por todo, Padre. Ella siempre habrá de cumplir el propósito para el que la envías y estamos dispuestos, Dios mío, a recibirla, a escucharla, a tenerla en nuestro corazón, Señor, a poner atención en todo lo que nos dices en ella. Gracias, Dios mío, porque sabemos que por medio de ella tú transformas nuestra vida. Por medio de ella conocemos tu voluntad, conocemos tus deseos. Ella es la que transforma nuestras vidas, Padre. Y queremos que hoy cumplas ese plan, ese propósito para el que la envías. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos terminado ya nuestra serie Tomando en Cuenta a Dios. Y toda la serie ha quedado grabada en nuestros canales de YouTube y de Spotify. Los invito para que la escuchen, para que aprendamos más de ella, ¿verdad? También podemos compartirla con nuestras amistades o con nuestra familia para que ellos también en algún momento los diferentes temas pueden servirles. Les invito para que ustedes hagan uso de ellas. Hoy comenzamos una nueva serie. Ya se los presenté el domingo pasado. Se titula Creer no es suficiente. Hay que pensar como Él. Y en esta serie de enseñanzas vamos a entender algo que ha sido ignorado por muchos de nosotros. Fíjense muy bien. La vida cristiana no se trata solo de recibir a Cristo en el corazón, sino de permitir que Él transforme por completo nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir en este mundo. Y la vamos a revisar en cuatro etapas. La primera de ellas vamos a entender la diferencia entre creer y pensar como Cristo. Y nos vamos a enfocar con 5 enseñanzas en esa primera etapa. En la segunda etapa vamos a identificar las áreas donde aún pensamos como el mundo. Igual vamos a emplear 5 enseñanzas para poder explorar toda esta etapa. La tercera, descubrir cómo renovar la mente bíblicamente, y de igual forma 5 enseñanzas vamos a utilizar para poder agotar todo lo que podemos aprender en esta tercera etapa. Y la cuarta etapa y la última, vivir desde una mentalidad alineada con el reino. De igual manera, 5 enseñanzas vamos a estar utilizando para poder explorar todo lo que en esta etapa podemos hablar. Y créame, habrá muchas más cosas que puedan incluirse en esto, pero vamos a procurar que solamente en 5 etapas alcancemos a cubrir lo más que se pueda, porque es infinito todo esto. Hermanos, quiero decirles algo. La salvación no es un destino personal. Es el punto de partida desde donde una vida renovada refleja a Cristo y transmite al mundo que hay salvación en Jesús, para que otros también quieran ser salvos. Es decir, nos tienen que ver a ti y a mí. El objetivo no es que seas tú salvo y ya ahí acabó todo. Dios tiene un propósito para que tú seas salvo. Y para que el propósito de Dios se cumpla, necesita haber un cambio de vida en ti para que a través de ti puedas tú reflejar la luz de Jesús al mundo que está en tinieblas y ellos puedan ver en tu vida la salvación y ellos la anhelen también. El plan de Dios no es llenar el cielo de gente salva. El plan de Dios es llenar la tierra de embajadores que lleven el evangelio y la salvación a quienes están perdidos. Ese es el objetivo de Dios. Pero a veces nos hemos conformado, ya acepté a Jesús y ya me quedo quieto, ya no hago nada. Y esa es una mala comprensión. No es así. Dios desea que nuestra vida prospere, crezca, florezca y sean alcanzados los perdidos. Pero ¿sabes una cosa? Mientras no renovemos nuestra mente, seguiremos hablando de Cristo, pero seguiremos viviendo como lo hace el mundo. Y el mundo no necesita más creyentes de nombre, necesita testigos de Dios con mentes transformadas, con mentes que han renovado y transformado de verdad sus vidas.
Nuestro deseo, hermanos, con esta serie es que aprendamos tú y yo a reconfigurar nuestra mente con la mente de Cristo. Dejemos nuestra mente que está viciada, que está corrompida, y la reconfiguremos y nos hagamos cada vez más semejantes a la mentalidad de Cristo. Porque solo así, hermanos, el evangelio va a dejar de ser un mensaje hablado y será entonces una demostración de vida. La primera enseñanza que vamos a tener: cuando la fe llena el corazón, pero no la mente. Y vamos a utilizar 3 puntos importantes para explorarla. El primer punto es: la salvación llena el corazón, pero no elimina los viejos hábitos. El segundo punto: una mente sin renovar no puede vencer al pecado. Es decir, un cristiano que no renueva su mente va a continuar viviendo en pecado, porque necesita renovar su mente. Si no renueva su mente, no puede vivir una vida de victoria. Y vamos a verlo por qué. Punto 3, solo una mente renovada puede producir una vida verdaderamente transformada. Punto 1, la salvación llena el corazón, pero no elimina los viejos hábitos. Hermanos, la salvación es el milagro más grande que una persona puede vivir, que una persona puede experimentar, porque es un brinco, es un paso de la de la vida natural, de solamente vivir con expectativas aquí en la tierra, a elevarnos a otra dimensión, a otro nivel, donde ya tenemos visión espiritual y sabemos que nos espera una vida eterna. Ese es el milagro más grande, poder despertar del estado natural a abrir los ojos en el espíritu y percibir a Dios. En un momento, el corazón de una persona es regenerada, sus pecados son perdonados y el Espíritu Santo comienza a habitar dentro de nosotros. Aunque la salvación ocurre en un instante, el cambio de nuestros hábitos, nuestras actitudes y pensamientos requiere un proceso donde nosotros habremos de participar consciente y voluntariamente todos los días. Todos los días. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, la salvación fue en un instante y fue solo por creer. Pero si no renovamos mente, si no dejamos atrás las costumbres, los hábitos, las formas, seguiremos viviendo igual. Entonces ahora somos hijos de Dios, salvos, pero viviendo igual. Todos sabemos que recibir a Cristo es el inicio de una nueva vida y no es el final de la lucha que enfrentamos mientras vivimos, estando aquí vivos en la tierra. Así que si pensábamos tú y yo que recibir a Cristo en el corazón iba a cambiar nuestra vida de inmediato, muy pronto nos dimos cuenta de que nuestra antigua forma de vida no desapareció, siguió con nosotros. Ni el pecado ha dejado de seducirnos. Seguimos siendo atraídos hacia el pecado. No se quitó nuestros hábitos, ni el pecado dejó de molestarnos solo porque recibimos a Cristo. Al contrario, somos salvos y seguimos teniendo las mismas tendencias a vivir como antes y a pecar. Y lo cierto es que ya no se peca a gusto, porque el Espíritu redarguye en nuestro interior, algo que no hacía cuando nosotros todavía no habíamos recibido a Jesús en el corazón. Hermanos, la fe puede llenar nuestro corazón, pero tú y yo podemos continuar cayendo en los mismos errores del pasado. Dios ya hizo su parte, nos dio la salvación, pero ahora a ti y a mí nos toca deshacernos de lo viejo que aún nos domina. Y eso solo va a suceder si renovamos nuestra mente.
La palabra de Dios dice en Efesios 4, 21 al 24, si de veras han escuchado acerca del Señor y han aprendido a vivir como Él, saben que la verdad está en Jesús. Por ello, quítense, como si se tratara de ropa vieja, la vieja naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir que está corrompida por los malos deseos. Me llama la atención cómo dice, como si se tratara de ropa vieja, quítensela. Los malos hábitos, las malas costumbres, todas esas cosas malas que antes hacíamos, ahora que hemos conocido a Jesús y sabemos que en Él está la verdad, quítense todas esas cosas como si fuera ropa vieja. ¿Y cómo se quita uno la ropa aunque no sea vieja? ¿Mandé? Correcto. O nada más dices, Dios, quítame la ropa vieja. ¿Y ya va a suceder? Y entonces, ¿dónde está nuestra participación? Tú y yo necesitamos participar activamente. ¿Cómo? Como dijiste, hijo, haciendo esto, o jalando la ropa y me quito la camiseta, me quito el cinto, el pantalón, hasta los chones. Y me pongo ropa nueva. Pero yo lo hago, tú lo haces, no lo hace nadie. Y si tú y yo no nos quitamos como si fuera ropa vieja, todos esos malos hábitos, hemos recibido a Cristo y continuamos por causa de esa ropa vieja pecando. Sigue diciendo, renueven sus actitudes y pensamientos. Y ese renueven, somos tú y yo los que lo hacemos. Porque es nuestra responsabilidad. La salvación nos la ha dado el Señor por creer en Jesús. Él ya hizo su parte. ¿Y tú y yo? Entonces, no olvides esta ecuación. Salvación corresponde a Dios. Ya lo hizo por medio de Jesús. Transformación, esa es la parte nuestra. Nos ha dado al Espíritu Santo, no para que Él nos transforme. Él nos ha dado el Espíritu Santo para que Él nos fortalezca y nosotros podamos avanzar en el proceso de transformarnos. Pero no lo hace Él. Porque entonces no participaríamos tú y yo. Y Dios quiere que lo sigamos voluntariamente. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Es decir, yo antes llegaba un momento en el que, híjole, o digo una mentira o digo la verdad, pero si digo la mentira voy a obtener este beneficio. Si digo la verdad, híjole, pues me voy a ver mal. Y entonces, con tal de obtener el beneficio y no verme mal, entonces voy a mentir. Y yo elijo la mentira, como también puedo elegir la verdad. Entonces, fíjate bien, dice, revístanse de la nueva naturaleza. Es decir, cuando llegue el momento, yo tomo la decisión de vestirme como Dios espera que yo actúe. ¿Sí me explico? Es una responsabilidad nuestra. No pasa nomás porque ya soy creyente. No pasa. Y quiero que por favor, para no olvides estos dos puntos. Ser salvos no significa que dejaremos de luchar con lo viejo. Significa que ahora tenemos el poder para dejarlo atrás. El Espíritu Santo nos ha llenado nuestra vida. Tenemos la autoridad para dejar de vivir como vivíamos antes. Pero quien no se atreve a dar el paso en fe, quien no se atreve a dejar sus malos hábitos, no cambia. Es cristiano, ha recibido salvación y perdón de toda su vida pasada, pero sigue viviendo ahorita en pecado. Y para eso se requiere decisión, se requiere disciplina y se requiere renovar la mente. ¿No tenemos dulcecitos? ¿Quién quiere un dulcecito que se esté por ahí apagándosele la lámpara? Si alguien quiere un dulce de verdad,
porque le recomiendo que no se me duerma. Mientras Irma los está repartiendo, continúa poniéndome atención, por favor. El segundo punto que deseo que no olvides es el siguiente. El Espíritu nos ha dado una nueva vida y nos fortalece para luchar todos los días. Te lo mencioné hace un momento. El Espíritu Santo ha sido dado para ayudarnos, para que tú y yo en el proceso de cambio lo hagamos. Nos fortalece para que no desistamos, para que no desmayemos. Pero Él no lo hace, sino que Él nos fortalece para hacerlo. Y debido a que Él nos fortalece y estamos pudiendo superar esas cosas, algo que no podíamos antes, entonces decimos, gracias Señor, porque en tu fuerza lo pude hacer y la gloria es de Él, no es nuestra. ¿Sí me explico? Muy bien, hermanos. Miren, muchos de nosotros vivimos frustrados porque sentimos a Cristo en el corazón. ¿Verdad que sí sentimos a Cristo en el corazón? Cuando yo pregunto, ¿quién ama al Señor? ¿Quién ama a Dios? Yo de verdad lo amo. Yo de verdad me apasiona. Pero no podemos hacer cambios en nuestra vida. Y la razón es porque la fe llenó nuestro corazón, pero los viejos hábitos siguen vivos porque nuestra mente sigue igual. ¿Ves la importancia? Así es que nos toca a ti y a mí renovar la mente y despojarnos de lo viejo. Oye, Eleazar, pero ¿por qué esos hábitos se mantienen tan firmes? Esas costumbres, ¿por qué son están tan enraizadas? ¿Por qué no puedo con ellas? ¿Por qué a pesar de amar a Cristo seguimos cayendo en lo mismo? Bueno, la respuesta la descubrimos en el segundo punto. Una mente sin renovar no puede vencer al pecado. ¿Estás oyendo bien? Una mente sin renovar no puede vencer al pecado. Una de las mayores frustraciones del creyente genuino es saber que ha sido perdonado, pero sigue tropezando con los mismos pecados de siempre. Sigue viviendo igual. Y te voy a hacer unas preguntas que yo me las he hecho muchas veces. Y se las he hecho a Dios y le he dicho, Señor, ¿por qué si te amo sigo fallando? Le he dicho, ¿por qué si oro? ¿Por qué si me empeño y le pongo todas las ganas? ¿Por qué sigo reaccionando mal? ¿Por qué si soy salvo hay cosas dentro de mí que no puedo dejar? ¿Por qué, Señor? ¿Y sabes una cosa? La verdad para estas preguntas que acabo de hacerte es que la mente sin renovar no tiene poder para vencer al pecado. Se necesita renovar la mentalidad. Cuando una persona viene a Cristo, su espíritu es vivificado y su corazón es limpiado. Pero su mente sigue programada con sus viejos esquemas de pensamiento, su viejo sistema de creencias, sus heridas siguen sin sanar y sigue con su misma forma de razonar. Por esa razón no puede dejar de pecar, porque pretendemos vivir una vida nueva con la mente vieja y no se puede. No se puede. Por eso, hermanos, aunque tengamos fe, si no renovamos la mentalidad, vamos a seguir pecando, vamos a seguir viviendo igual, vamos a seguir explotando en nuestro genio, en nuestro mal carácter. No vamos a poder dominarnos a nosotros mismos porque seguimos teniendo los mismos patrones de pensamiento, las mismas conductas, nuestros mismos hábitos, nuestras mismas costumbres. Por eso seguimos viviendo igual. Y no fue suficiente haber creído en Jesús. ¿Te das cuenta? La suficiencia de la fe en Jesucristo es para salvación. Punto. Eso sí, cambiamos de nuestra condición delante del Padre. Somos salvos por haber creído en Jesús, pero nos siguen nuestros malos hábitos. Y mientras la mentalidad no se cambie, seguiremos viviendo igual. Es decir,
salvos, y como dije hace mucho y lo vuelvo a repetir, salvos, hijos de Dios, vida eterna, pero con vidas miserables aquí en la tierra. Sí, hermanos, si nosotros no renovamos nuestra mente sigue operando desde la misma programación que teníamos antes. Si no reprogramamos nuestra mente, si no la renovamos, el pecado va a seguir teniendo el gobierno sobre nuestras vidas. Si seguimos pensando como el mundo, no vamos a poder vivir en la voluntad de Dios ni vencer lo que nos arrastra hacia el pecado. Vamos a seguir estando a merced del pecado. Necesitamos reprogramar nuestra mente para actuar distinto y experimentar una verdadera transformación de vida. La palabra de Dios en Romanos, este versículo ya lo conocemos y obsérvalo otra vez desde la perspectiva, desde el ángulo de donde estamos hablando hoy. Romanos 12:2 dice, no imiten, es decir, no hagan lo mismo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Esas costumbres, esas cosas las teníamos desde siempre. Y recibimos a Cristo y nos continúan dominando. Y son las que nos hacen semejantes a cómo vive la gente que no tiene conocimiento de Jesús. Entonces dice, no imiten, no vivan como ellos, no hagan lo mismo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, es decir, reprogramarnos. ¿Qué es reprogramar, hermanos? Pues cambiar el programa viejo. Quitarlo y poner uno nuevo, eso es reprogramar la computadora. Reiniciarnos. Así es hacer el cambio. Si yo escribía la palabra vida con B grande, B de burro, y cada vez que yo escribía algo la pongo con B de bueno, reprogramarme en ese punto ortográfico es borrar de mi memoria y de mi creencia que se escribe con B grande y tacharla y hacerla a un lado y ahora la escribo con V. Y ahora cada vez que voy a escribir la escribo con V. ¿Sí me explico? Eso es reprogramar. Es quitar la mentalidad anterior, la idea anterior y establecer una nueva. Eso es reprogramar. Y si tú y yo venimos del mundo viviendo de una manera errada, equivocada, y venimos a Cristo y queremos que Él haga todo el trabajo, pues no es posible. Vamos a seguir viviendo igual mientras no reprogramemos nuestra mente. Y aquí lo dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. En la versión Reina Valera dice, por la renovación de vuestra mente. Entonces van a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermanos, ¿qué propósito tiene que tú y yo reprogramemos nuestra mente? ¿Qué propósito tiene que reprogramemos nuestra mente? Que tengamos ¿Mandé? Que tengamos una vida, ahora sí como dice, un verdadero cambio. una vida nueva. Una transformación de vida. Fíjate muy bien. Cuando reprogramamos mente, empezamos a experimentar transformación de vida. Y el resultado de esa transformación de vida en ti y en mí, el propósito de ello es que tú y yo aprendamos verdaderamente a conocer quién es Dios, sus bondades para nosotros. Pero mientras no reprogramamos nuestra mente, seguimos viviendo en el pasado. Dios para nosotros sigue siendo un enigma. ¿Por qué no estás cuando te busco? ¿Por qué no respondes cuando yo? Y es que la verdad,
las cosas buenas de Dios para ti y para mí se alejan porque no hemos reprogramado nuestra mentalidad. Hay 3 razones, hermanos, poderosas que una mente sin renovar, hay 3 razones por qué una mente sin renovar no puede vencer al pecado. 3 razones poderosas por qué una mente sin renovar no puede vencer al pecado. La primera de ellas, el pecado es concebido por el pensamiento, no por la acción. La acción consuma el pecado, pero el pecado se concibe en la mente. Es decir, ahí comienza. Tú recuerdas junto conmigo que en Santiago habla de la tentación y habla de que si alguno es tentado o es seducido, es de su propia concupiscencia que uno es seducido y es atraído. Y entonces dice, y luego el pecado le da uno vuelta en la cabeza. Uno lo concibe, uno lo abraza, lo abriga y después toma la decisión y lo ejecuta. Y cuando uno lo ejecuta, entonces se dio a luz al pecado. Y el pecado provoca la muerte. Pero se origina en el pensamiento, por la propia concupiscencia que cada uno tiene. Las debilidades que cada uno de nosotros tiene hacia el pecado son propias, son diferentes. Y yo les he platicado a ustedes que cuando yo estaba joven, los compañeros en la preparatoria, en la universidad, ya cuando fui a la especialidad allá a México y estuve allá 5 años viviendo solo. Bueno, mi esposa me acompañó ya los 2 últimos años. Pero de joven, todos mis compañeros me querían seducir y llevarme a las cantinas, a las discotecas. Me querían seducir con una muchacha, con otra, y yo siempre resistiendo aquello. Y me acuerdo que me llevaban iba yo con ellos a un lugar, porque condescendía con ellos, iba a un bar con ellos y estuve con ellos ahí, pero mientras que ellos estaban tomando, yo pedía una limonada o pedía un refresco. Y ellos me decían, ay, Eleazar, ¿cómo va a ser posible? Y la botella a mí no me seduce eso. No me atrae para nada. Sin embargo, habrá quienes el licor sí los seduzca. Habrá quienes un carrufo de marihuana los atraiga muchísimo. A mí no. El cigarro a mí no. Entonces, yo tengo mis propias debilidades y tú tienes las propias. Entonces dice la Escritura en Santiago, cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El diablo no va a venir a seducirte con algo que no te mueve. Te va a seducir con lo que sí te mueve. Y va a apelar a que no has renovado tu mentalidad en esas áreas de tal manera que las tinieblas continúan controlándonos. ¿Sí me explico? Entonces, el pecado se concibe en la mente, hermanos. Entonces, esa es una razón muy poderosa porque si no renovamos nuestra mente, no vamos a poder vencer al pecado. La segunda, la mente sin renovar sigue siendo aliada del viejo yo, del viejo hombre, del hombre carnal, del pecado. Aunque el corazón ha sido transformado, la mente vieja sigue defendiendo los deseos de antes. Le siguen gustando los deseos de antes. Y mientras la mente no se renueve, va a seguir apoyando y va a seguir impulsando hacia el pecado. Y la tercera razón poderosa por qué una mente sin renovar no puede vencer al pecado es porque la mente sin renovar no se rige según Dios, sino según su propia lógica. Sí, hermanos, si el creyente no renueva su mente, sigue siendo guiado por sus emociones, por la cultura o por la propia experiencia, por sus propios deseos y no por la verdad de Dios. Y eso lo va a llevar a hacer lo mismo una y otra vez, aunque no entienda por qué. Está
en su ADN natural. Sigue viviendo igual. Así es que, hermanos, tú y yo podemos tener muy buenas intenciones, podemos conocer la palabra e incluso amar a Dios, pero si nuestra mente no se renueva, el pecado va a seguir teniendo ventaja en nosotros, porque no se vence al pecado solo porque tengamos ganas, solo porque querramos, solo por emoción. No podemos vencer al pecado, ni aunque le pongamos más fuerza de voluntad, no se puede. Se vence al pecado renovando la mentalidad y poniéndole un alto, voluntariamente diciéndole no al pecado. Pero eso lo hacemos tú y yo. No lo hace Dios por nosotros. Entonces, creer no es suficiente, hermanos. Hay que pensar como Él. Y aquí es donde está lo más importante de todo este proceso. Escúchame muy bien. La verdadera transformación no ocurre en el corazón solamente. Ahí comienza. La obra de Dios, allí comienza en el corazón. Escúchame muy bien. La obra de Dios, la verdadera transformación, solo comienza en el corazón. Pero necesita penetrar a la mente y renovar la mente para que entonces la vida sea renovada, sea transformada por completo. Si no, solo se queda a la mitad del trabajo. Y por eso vamos a ver el punto número 3. Solo una mente renovada puede producir una vida verdaderamente transformada. Y quiero decirte esto. ¿Cuántos de ustedes quieren un cambio real en sus vidas? ¿Cuántos aún como creyentes, como hijos de Dios, siguen arrastrando costumbres y hábitos del pasado? Ok, queremos un cambio real en nuestra vida y queremos dejar de hacer lo malo porque queremos avanzar, porque queremos crecer, queremos dar fruto. Pero ignoramos, hermanos, que debemos modificar nuestro sistema de pensamientos y nuestro sistema de creencias. Creemos que tengo que solamente orar más, solamente leer más la Biblia, solamente venir más a la iglesia. Y está bien, eso necesitamos hacerlo, debe de formar parte de nuestros hábitos. Pero ignoramos que necesitamos trabajar nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de pensamiento, nuestros hábitos, nuestras formas de conducta. Tenemos que enfocar ahí, hermanos, y tenemos que renovar la base de cómo pensamos. De lo contrario, la obra de Dios no se completa en nosotros, porque estorbamos para que eso pase. Entonces, hermanos, intentamos hacer cambios en nuestra vida ignorando que nuestra mentalidad es la que origina la clase de vida que no queremos. ¿Hay alguno que tiene hábitos que desearía que no estuvieran? ¿Y te has preguntado por qué continúo viviendo así? Bueno, es la mentalidad que tenemos, que es la mentalidad vieja. Esa mentalidad es la que produce esa clase de vida que no queremos. Y no vamos a poder quitar de nosotros esa clase de vida en tanto no trabajemos nuestra mentalidad. Hermanos, la vida cristiana no se trata solo de tener fe, sino de que esa fe gobierne de verdad nuestros pensamientos y moldee nuestra manera de vivir. Entendemos que la manera en que nosotros pensamos determina quiénes somos y cómo vivimos. No podemos, hermanos, tener una transformación real de vida sin una transformación real de nuestra mente y de nuestros pensamientos y nuestros patrones del pasado. Porque solamente una mente renovada, hermanos, solamente una mente reprobada
esa mentalidad, con la salvación, con el Espíritu Santo, con todas las herramientas que nos da, solamente así podremos construir y sostener la nueva vida. No se puede de otro modo. Pero si tenemos todo, pero la mente no está renovada, queremos vivir una vida nueva con una mente vieja. Tampoco se necesita más fuerza de voluntad, hermanos, ni más emoción los domingos cuando venimos aquí. Más bien permitámosle a Dios que Él transforme nuestra mentalidad, y cuando tú y yo renovemos nuestros propios criterios y empecemos a pensar como pensaría Jesús, entonces transformaremos nuestra vida. La palabra de Dios dice en Proverbios 23:7, pues como piensa dentro de sí, así es Él. Es decir, como pensamos dentro, así somos. Es lo más congruente que hay en la vida. Pero el creyente dice que Cristo está en su corazón, pero vive y es un carambas. Ni para qué decir. Es lo más incongruente que hay. Yo cuando era niño me acuerdo que mi abuela paterna vivía como a 3 cuadras de mi casa. Y en la cuadra donde vivía mi abuela, ella vivía más o menos como en el trayecto de esa cuadra, vivía como a las 3/4 partes. ¿Sí me explico? ¿Sí estoy entendiendo? En la distancia de toda la cuadra, como a 3/4 partes de la cuadra, vivía mi abuela al lado izquierdo. Y toda esa cuadra, tanto de un lado como del otro, bueno, nada más la primera parte de esa cuadra, las personas que vivían ahí, esos no eran cristianos, pero el resto, todos eran cristianos. Y me llamaba mucho la atención, yo no lo entendía, pero cada vez que iba con mi abuela, cuando yo entraba a esa cuadra, era muy interesante. En la medida que más me iba adentrando, se oían gritos y insultos y chamacos estos, y hasta palabrotas oía yo en el trayecto de los hermanos en Cristo. Yo no lo entendía, pero ¿sabes qué? Hoy lo entiendo. Creyentes en Cristo, pero sin renovación de su mentalidad. Seguimos viviendo igual, a veces hasta peor. Cualquiera diría, ¿y eso que son hermanos? No, pues ¿para qué quiero? Por esa razón no damos luz, no brillamos con aquellos que no conocen a Cristo. Pero somos muy buenos, le sacamos la Biblia, le recitamos versículos y nosotros queremos convertirlos, pero nuestra vida no está convertida. Por esa razón toda la gente dice, no hombre, yo no quiero eso, porque si voy a ser como tú, no, ¿para qué quiero? Ay, hermanos. Hermanos, el creyente es llamado no solo a creer en Cristo, es llamado a pensar como lo haría Cristo. Filipenses 2:5 dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Y la palabra de Dios en el Reina Valera dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, su actitud, su manera de ser, su manera de proceder, era su manera de pensar. El versículo de 1 de Juan 2:6 dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Yo me pregunto y te hago la pregunta, ¿tu vida se parece a la vida de Jesús? Te voy a dar 3 razones por qué solo una mente renovada puede producir una vida transformada. Y la primera de ellas es porque lo que pienso determina cómo vivo. Nadie actúa por accidente, hermanos. Todo lo que hacemos nace de lo que creemos, nace de lo que pensamos y de aquello que justificamos con nuestro razonamiento. Si nuestros pensamientos no cambian,
Nuestras decisiones y nuestras acciones tampoco cambiarán, aunque tengamos muy buenas intenciones. La segunda razón es porque los viejos pensamientos siempre producen la misma vida de antes. No podemos vivir una vida nueva, hermanos, si continuamos razonando como cuando estábamos lejos de Dios. Una mente sin renovar nos arrastra una y otra vez al mismo estilo de vida de antes. Ese estilo de vida que queremos dejar, si no renovamos nuestra mente, ella nos va a seguir llevando vez tras vez a la misma forma de vida. Y la tercera razón es porque solo renovando nuestra mente podemos obedecer de verdad a nuestro Señor Jesús. Hermanos, la obediencia nace de entender y de aceptar la voluntad de Dios. Y eso solo sucede cuando renovamos nuestra mentalidad con la palabra de Dios mediante la influencia del Espíritu Santo en nosotros. Solo así, permitiendo esto, alinear nuestro pensamiento con la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo, solo así vamos a alinear nuestros pensamientos con la verdad de Dios y entonces vamos a poder dejar aquello que es malo, aquello que no es correcto y vamos a poder escoger la vida que le agrada a Dios, incluso cuando cuesta más. Porque entonces nuestra vida, nuestra mentalidad está sometida a Dios voluntariamente. Y es entonces cuando este cuerpo y toda la concupiscencia que hay en él dejan de tener autoridad sobre nosotros. Sin que nosotros nos esforcemos mucho. Está produciéndose de adentro hacia afuera. Pero nosotros a veces lo queremos hacer y me esfuerzo más, le echo más ganas y tanto más lo resista, más persiste aquello. Porque no es por fuerza nuestra, es el Señor el que nos da la fuerza de adentro hacia afuera. Y nuestra vida, miren, empieza ligerita, empieza a suceder. Lo imposible empieza a suceder. La verdadera transformación, hermanos, no se logra si le prometemos a Dios. ¿Cuántas veces se lo hemos prometido? Y otra vez, ahí vamos. Como los puerquitos al lodo, ¿verdad? Recuerdo hace tiempo que un pastor platicó una anécdota en su familia, que a una de sus sobrinas le habían regalado un puerquito, porque en algún tiempo existió la moda de que tenían de mascota un puerquito. Y esta chica bañaba y perfumaba al puerquito, le ponía moñitos y le ponía un listón y le puso una correa y traía el puerquito con ella. Y en una ocasión fueron al rancho y al ir al rancho, pues llegaron con toda la pompa y demás y con su puerquito bien enmoñado y todo. Y cuando se bajaron, ¡pum!, se le fue el puerquito a esta chica. ¿Y a dónde creen que fue a parar? Al lodo fue a dar el puerquito. Entonces, así es, hermanos, nuestra vida. Si no renovamos nuestra mente, si a ese puerquito no le dicen que ya no es puerco, no va a dejar de sentir ganas de ir al lodo. Tú y yo hemos de recibir aquí dentro del corazón la verdad de que tú y yo ya no pertenecemos al pecado. Y debemos nuestra mente y nuestros deseos, todo hay que alinearlos y colocarlos bajo la autoridad de Dios. Y nuestra mentalidad ha de ser influenciada por la mente de Cristo. Cuando eso pase, el pecado va a dejar de tener poder sobre nosotros. Si no renovamos mente, vamos a continuar viviendo vidas que no agradan a Dios. El mundo, hermanos, no podrá jamás ser impactado por lo que nosotros creemos, sino por lo que demostramos con nuestras vidas. Pónganse de pie. Ya nos vamos a ir, hermano, pero ponme atención. 2 minutos más.
Yo creo que esta palabra que hemos dado es una palabra que en sí misma tiene mucho poder y mucha autoridad sobre nuestras vidas que están en confort. Necesitamos entrar en una conciencia, hermanos, de estas cosas para poder entender por qué nuestra vida sigue igual o no cambia. Muchos creyentes vivimos en una condición espiritual muy peligrosa. Y esta condición peligrosa es la siguiente. Amamos a Dios, pero nuestras vidas dan mucho que desear. Esa es una condición muy peligrosa espiritualmente hablando. Y quiero decirte, el día de hoy con esta enseñanza hemos entendido que la fe puede llenar nuestro corazón, pero si no renovamos nuestra mente, nuestra vida no será transformada. La transformación en nuestra vida surge no porque Cristo haya llegado al corazón solamente. La transformación de vida surge porque Cristo está en el corazón y tú y yo sumamos nuestro deseo, nuestra voluntad con Él y con la palabra de Dios para renovar cada pensamiento. Ya no pienso que la palabra vida se escribe con B grande, ahora se escribe con B chica, porque ya borré esa idea, esa creencia que tenía del pasado y ahora aprendí. Entonces, en cada mal hábito que tenemos, debemos de borrarlo y debemos de escribir uno nuevo y ahora conducirnos en función de estas nuevas creencias. Pero si nunca hemos dedicado tiempo a pensar, a meditar, bueno, ¿cómo pienso yo? En relación al trabajo, ¿cómo pienso? Bueno, pues yo pienso, a mí se me enseñó y esa es una creencia, el que no tranza no avanza. Si esa es una creencia que está allí adentro, después de hacer mi lista, tengo que yo poner una lista al lado y empezar a escribir las nuevas creencias y las anteriores las voy a borrar y las voy a quitar de mí y me voy a empezar a conducir mediante las nuevas creencias. Lo mismo, ¿qué pienso de mi familia? ¿Cómo debo de tratar a mi esposa? Si yo en mi familia, cuando yo era niño, yo veía que mi padre le insultaba, la golpeaba, le decía un montón de cosas, la ridiculizaba, ¿qué cosas creen que yo voy a hacer cuando yo sea esposo? Pues entonces tengo que escribir cómo pienso en relación a tratar a mi esposa. Todas las cosas así, con toda franqueza, porque si no somos sinceros, no vamos a poder cambiar todo eso. Y en todas las áreas que Dios te ilumine, te haga pensar, te haga sentir qué áreas de tu vida necesitas darte cuenta, cuáles son tus hábitos, tus costumbres, tus formas de pensar. Y tienes que tacharlos y escribir los nuevos. Y esos nuevos vienen en la palabra de Dios. Y cuando empecemos realmente a aterrizar todas esas nuevas formas de pensar, de sentir, de creer, entonces sí, nuestra vida va a empezar a tener cambios. Y si estamos buscando a Dios para que nos ayude, al Espíritu Santo, amistando con Él, entonces será una realidad que nuestra vida se transforme. Si no, no se va a transformar. Seguiremos viviendo en esa condición espiritual peligrosa. Amamos a Dios, hemos recibido a Cristo en el corazón, pero nuestras vidas siguen llenas de pecado, con malos hábitos y con malas costumbres. Necesitamos transformar nuestra mentalidad, hermanos, si queremos un verdadero cambio. La salvación solo es el primer paso, pero no nos podemos quedar allí. Cristo no vino solo a salvarnos, vino a transformarnos, porque Él tiene un propósito más alto que solo salvarte a ti y salvarme a mí. Como te dije al principio, no es su plan llenar el cielo de salvos, sino llenar la tierra de embajadores que proclaman con su voz, pero con su vida transformada, para que los que no lo conocen también sean salvos.
Y entonces el cielo se garantiza que va a estar lleno de salvos. Pero la salvación no es un objetivo personal, hermanos. No es solo por lo que a mí me pase. Es que Dios quiere usarte para alcanzar a muchos. Pero te hago la pregunta: ¿tu vida ilumina las tinieblas de tu familia, de tus hermanos, de tus parientes, de tus vecinos, de tus amistades? ¿Tu vida transmite la luz de Jesús? ¿Brillas? Si no es así, hermano, entonces es importante que renovemos nuestra mentalidad. Pidámosle a Dios. Si elegimos renovar nuestra manera de pensar, hermanos, veremos que se abrirá esa puerta que nos lleve a una renovación profunda que cambie nuestra vida por completo. Cierra tus ojos, ora a Dios con estas palabras, con las que Él pone en tu corazón. Él ya te habló, Él ya te dijo cuál es el mensaje de hoy. Ahora tú habla con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra puede venir y llenar nuestra mente solo de información. Puede servirnos solamente para tener más conocimiento, pero no es ese tu propósito. Tu propósito es transformarnos. Yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, coloca esta palabra en el corazón de mis hermanos, que no solamente se quede en su mente, donde la escucharon. La voz entró por sus oídos y llegó a su cerebro y está siendo procesada por su cerebro. Pero solo tu Espíritu Santo puede llevarla a través de nuestro cerebro, nuestra mente, y anidarla en el corazón, donde puedes convencernos a nosotros. Y es ahí en nuestro corazón donde realmente podemos tomar decisiones reales de cambio. Hazlo en el nombre de Jesús. Cumple el propósito para el cual tú le enviaste, Señor. En el nombre de Jesús.